A ver, Alejandro, arráncate, Alejandro. Ok, Padre, te damos gracias por este día, por permitirnos reunirnos una vez más, Señor, por ser bueno y misericordioso con nosotros durante este fin de semana, Padre. Te pedimos que lo que aprendamos hoy lo podamos llevar a la práctica en nuestro andar diario, Señor, y no solo se quede como conocimiento adquirido, Padre. Te pedimos que le des la sabiduría a nuestro profesor, Señor, para que pueda enseñarnos de acuerdo a tu palabra, Padre. Te alabamos y te bendecimos. Amén. Amén. Pues sí, ¿verdad? Eso es cierto lo que dijo en la oración, que no nos hagamos solo de conocimiento, sino que todo lo que aprendemos ponerlo en la práctica. Si no, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? Vamos a seguir entonces con la lección, creo que es 3 o 4. ¿Quién se acuerda qué lecciones? Tres. Ahí en YouTube están más explicadas. Eh, y vamos a ponerle, entonces, número 3, vamos a empezar con la omnipresencia. La omnipresencia. Recuerden que estamos estudiando los atributos de Dios. Estamos viendo la doctrina de Dios. Estamos aprendiendo quién es Dios, ¿verdad? De una manera sistemática. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? No en su forma física, porque vimos que Él es espíritu, ¿verdad? Estamos aprendiendo sus características, su pensar que nos deja ver a través de las escrituras y ahorita estamos viendo algunos de sus atributos. Los de la clase pasada vimos que es ¿qué? Omnipresente. Omnisciencia. Omnisciente, Omnisciente omnipresente. y otro que no sea omnipresente, porque ese es el que vamos a ver ahorita, omnisciente y Omnipotencia. omnipotente. Muy bien. Que es todopoderoso y todo lo sabe. Incluso vimos algunos argumentos que nos podemos topar cuando hablamos de estos atributos que solo le pertenecen a Dios, ¿verdad? Son atributos que no son transferibles, solo le pertenecen a Él. Y el tercero que vamos a estudiar hoy, nuevamente, como cada clase se los digo, esto lo vemos bien detenidamente en cada materia del IBCO. En cada materia del IBCO nos metemos a estudiar todo lo que estamos viendo en la teología. Y este que vamos a ver ahora es la omnipresencia. Dios es omnipresente. Es decir, está en todo lugar del universo. Está en todo lugar. Ese es la omnipresencia de Dios. Queremos decir que no hay lugar en el universo donde no esté Dios, para que entendamos la omnipresencia. No hay lugar en el universo donde no esté Dios. Ahora, entendimos y les recuerdo que Dios es espíritu. Entonces, no estamos hablando de un lugar físico en el sentido de materia, como algunos lo quisieron ver, ¿verdad? En la materia. Pues Dios es espíritu. La materia ocupa en espacio, pero Dios es espíritu. Entonces, ¿a qué se refiere con que Dios está en todo lugar? Dios está en todo lugar. Y si para entenderlo quizás tenga que decirles o debamos de hablar de otra dimensión, una dimensión que no implica lugar, que es el todo, como es Dios. Dios es espíritu. Nosotros humanos estamos limitados por ciertas dimensiones, ¿verdad? Las elementales, alto, ancho, profundo, ¿verdad? Lo que le llaman la tercera dimensión.
pero también entra la dimensión del tiempo. Esa es otra dimensión. Cuando hablamos del tiempo ya hablamos incluso de la eternidad y cuando hablamos de la eternidad aprendimos que no tiene principio y no tiene fin, ¿verdad? Sino que la eternidad es simplemente, son conceptos elevados para la mente humana, elevados para nuestras limitaciones, porque al nosotros ser limitados, tendemos a pensar que todo es como nosotros delimitados. Es difícil comprender que hay más allá de nosotros. La humanidad es tan arrogante que piensa que somos lo máximo, ¿verdad? Cuando, pues, en términos generales no es así. Dios en su voluntad ha hecho una creación impresionante, no solamente en este mundo, sino en otros mundos, en otros planetas, en todo el universo. Entonces, entender la grandeza de Dios, entender el poder de Dios en términos humanos, nos vamos a quedar cortos. Quiere decir con esta omnipresencia que Dios tiene la capacidad de estar presente en todo lugar y estar presente plenamente, no una parte de Él. Esa es la omnipresencia de Dios, que está plenamente, Él está ahí totalmente. Esta doctrina yo creo que es asombrosa, yo creo que vuela la mente porque entre más la tratas de entender y entre más la tratas de analizar, más te explota la mente, se los digo en serio, ¿eh? O sea, yo tengo aquí frente a mí mis apuntes con un montón de desgloses filosóficos sobre la omnipresencia de Dios. Tengo apuntes filosóficos de muchas personalidades que han entendido y tratan de explicar la filosofía y entre más los leo y entre más trato de entenderlo, más me vuela la mente, en serio. Así que entendámoslos de esta manera, ¿verdad? Ahora, al saber que está Dios plenamente presente en todo lugar, pregunta para ustedes, ¿qué te hace pensar eso? ¿Qué te hace pensar al saber que Dios está presente en todo lugar, Que siempre nos ve. que siempre nos ve, que siempre, ahí pónganle un eco, siempre, 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 siempre? O sea, ¿en qué circunstancias? ¿Se acuerdan lo que hablábamos de la omnisciencia de Dios? Que todo lo sabe y que todo lo sabe implica que todo lo sabe. La omnipresencia de Dios, imagínense que está presente en todo lugar. Entonces, ok, ¿qué más les hace pensar esto? Que es omnipresente, Que Dios tiene el control de todo. que está en control, no se le escapa, ¿verdad? No, no van a llegar con un boletín. Oye, Dios, ¿ya viste lo que está haciendo Putin allá en Rusia? Él estaba ahí, ¿verdad? Cuando sucedió. Es precioso. Salmo 139 es un salmo que vimos con la omnisciencia de Dios, porque el salmista habla de la omnisciencia de Dios, pero también el versículo 7 habla de la omnipresencia, cuando dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? ¿Dónde me puedo esconder que no estés tú? Es lo que está diciendo el salmista. Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, no hay donde nos le escondamos. Ahora, vamos a ver el 3.1. 3.1. Ya se me acabó la batería de estos. Ok. 3.1.
el Espíritu de Dios está en todas partes. Hablando de la omnipresencia. Ahora le estoy dando los puntos importantes de la omnipresencia. El Espíritu de Dios está en todas partes. 3.2. Está dentro de los creyentes. Está dentro de los creyentes. ¿Alguien entiende este concepto? A ver, así en breves palabras, explíquenmelo. Entre nosotros. El No, Espíritu Que Él Santo. habita en nosotros, Él está en nuestro corazón. en nuestro ser, ¿verdad? Entre nosotros es diferente a en nosotros. Juan 14, 16, y hay muchas otras citas, ¿eh? Hay muchas otras citas. Lo entendemos más cuando estudiamos el Espíritu Santo. Dice Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, lo que mencionaban, ¿verdad? Entre nosotros. Eso es con nosotros, que va a estar entre nosotros. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque, y aquí cambia, mora con vosotros y estará en vosotros, en vosotros. Si se Pastor fijan, Dani, ahí, sí, o sea, entendemos entonces que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, ¿no? por Que supuesto, mora en nosotros. Ah, ok. por supuesto. Sí, son nombres intercambiables. Espíritu de Dios, Espíritu Santo es el mismo. Y sí, está en nosotros. Y en este caso, está hablando el Señor Jesucristo en futuro, donde les dice, estará en vosotros, porque es el momento que se va a producir el Pentecostés. Entonces sabemos que es la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso es que habla en futuro. No quiere decir que un creyente lo va a tener después. El Espíritu de Dios viene al creyente en el momento en el que éste tomó la decisión de creer en Jesucristo como su Dios y su Salvador. En ese momento. Nosotros lo entendemos después, viene el bautismo después, etcétera, manifestaciones después, pero la llenura, cuando viene el Espíritu Santo a nosotros es en el momento en el que le recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador. 3.3. Está donde los incrédulos. Está donde los incrédulos. Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, fíjense, viene ¿para qué? Para convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de Dios, Dios es omnipresente, está en todos lados. ¿Ok? Bueno, esos son atributos inmutables, atributos que no son transferibles, solo le pertenecen a Dios y hay muchos más atributos que no los vamos a ver hoy. Vamos a ver la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios. Entonces, si están viendo incisos, este es el inciso de dedo. Inciso de dedo. La Trinidad de Dios. Hasta ahora que hemos aprendido sobre Dios, díganme, con lo que hemos visto, yo sé que ustedes saben mucho más, pero con lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué me pueden decir de Dios? ¿Quién es Dios hasta ahora? ¿Cómo es Dios? Uy, creo que fallaron mis bocinas, El, no oigo nada. Ah, el ya. que, el que habita en nosotros, Habita en nosotros. Muy bien. ¿Qué más? Es el creador de todo. Creador de todo. Muy El que bien. ¿Qué más? tiene control de todo. Tiene control de todo. ¿Qué Pues se más? podría decir que es todo, ¿no?
es todo. Hablábamos de la preexistencia, atribuyendo que Él existe sin ser creado, ¿verdad? Entonces aprendemos que un ser no Eh, creado. ¿Qué más? Creo que el resumen de quién es Dios sería de su propio nombre, ¿no? Él es Él es, Dios, Él es. Él es. Esa declaración es tan poderosa, que te deja el buffer cargándose aquí un rato, ¿no? ¿Qué más? Que Dios es todopoderoso y algo que me encantó, pastor, es imaginar de que Dios no puede hacer algo como no puede negarse a sí mismo, no puede mentir, no Ujú. puede, este, bueno, esas cosas que son inmutables, pues. Ajá, ok, Yo muy creo que bien. Dios es, lo reflejamos nosotros porque Él dice que somos hechos a su imagen y semejanza. Reflejamos o deberíamos de reflejar. Hay cosas que toda la humanidad refleja, sí. Sin embargo, con la caída, ¿qué pasó? Que desvirtuamos lo que Dios hizo, ¿verdad? Y por eso entró la muerte. De Sí. hecho, no deberíamos de morir. Sin embargo, morimos. ¿Se han preguntado por qué el Señor Jesús solo estuvo hasta los 33 años? Hay muchas, vamos a llamarle teorías de por qué. Y una de estas serias es que después de los 33, en ese lapso es donde empieza ya la madurez del ser humano y empieza ya la curva ya de bajada, ¿verdad? Ya no estás subiendo como estaba subiendo, estás en la flor, en lo más fructífero de tu vida. Y Dios, al ser santo, al ser perfecto, nunca iba a envejecer. Por supuesto que no. Él es santo, Él es perfecto, Él es luz, aprendimos, ¿verdad? Él es vida, Él es todo. Pues vamos a seguir con la Trinidad para entenderlo. Vamos a ver esto de la Trinidad, porque aún a varios cristianos ya de tiempo les resulta difícil o complicado o así como que todavía se hacen bolas cuando se habla de este término de la Trinidad. Están pensando que, ¿cómo es posible que uno más uno más uno igual a uno, ¿no? Pensándolo en una ecuación de esta manera. ¿Cómo va a ser posible que sea uno? Ahora, vamos a entenderlo. Primero, que este término Trinidad lo ocupamos para describir la relación de Dios en tres personas. Me voy a adelantar un poquito para no confundirlos, porque cuando hablamos el término personas puede provocar una confusión. Cuando a ti te dicen la primera persona, la segunda persona, la tercera persona de la divinidad, en nosotros provoca pensar en una persona, otra persona y otra persona. Entonces, utilizar el concepto de persona provoca esa confusión. Estoy ocupando el término de persona no como que son tres diferentes dioses, sino que su esencia es la misma, pero la función es diferente. Para entender eso que hace cortocircuito en nuestra mente, vamos a entenderlo como persona, pero no hablando de cantidad de tres personas diferentes, sino que estamos hablando de una misma. La Trinidad no es un triteísmo. Eso es a lo que me quiero referir con esto. El triteísmo, su nombre lo dice. Pensar que se refiere a tres dioses que en su conjunto, en su consejo celestial, forman un dios, ¿no? Y solo para explicar esta confusión que hay con el triteísmo, perdónenme si lo voy a utilizar para poder generar una imagen equivocada de lo que es el triteísmo, una imagen de lo que es el triteísmo, pero el triteísmo está equivocado. No sé si ustedes habrán alguna vez
visto esta caricatura de Voltron o de donde era un robot que para crearlo se tenían que juntar diferentes personajes que se ensamblaban para crear este personaje de Voltron, de un robot que peleaba. Entonces, solamente para explicarles un poquito esto del triteísmo, algunos piensan que son tres dioses que se juntan en un consejo para hacer un dios, y eso está equivocado. Les decía que esto de la persona sí crea una confusión, pero no, en Dios no hay tres entidades, no hay tres seres, sino Dios es una Trinidad, por eso es que acuñamos el concepto de Trinidad. Por eso es que ustedes escuchan que siempre nos referimos Trinidad, Trinidad, para evitar el triteísmo, precisamente, para evitar esa confusión. La Trinidad es que Dios es uno en esencia, es uno en esencia, pero tres en persona. Es una fórmula misteriosa, esa es la verdad, es una fórmula misteriosa. Es una fórmula que, como los atributos de Dios, vuela la mente cuando lo queremos entender de nuestra manera. Se ha intentado explicar la Trinidad con el agua, ¿no? Yo pienso que esa explicación no la juzgo de que no ayude, porque sí ayuda en cierta manera a tratar de entender lo que es la Trinidad, pero eso no explica la Trinidad, eso sí les debe de quedar claro. ¿A qué me refiero con el agua? El agua se presenta en líquido, en gas y en sólido. Al final de cuentas, las tres, líquido, gas y sólido, es H2O, ¿verdad? No cambia. Es H2O en su forma de gas, en su forma líquida o en su forma sólida. Esta es una ilustración, pero no es la explicación de la Trinidad, ¿ok? Es para que nuestra mente logre entender este misterio. Incluso pudiéramos llamarle esta paradoja que al Señor se le dio gana hacerla. Otra manera, quizás para yo poderles ilustrar, es en nosotros mismos, como decía ahorita, creo que fue, ¿quién fue José? ¿Quién fue el que dijo que somos imagen de Dios, nosotros? Entonces, nosotros como personas somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Somos tres, pero somos uno. Y los tres están en nosotros, pero los tres no están en nosotros. O sea, a ver, enséñame tu alma, ¿no? Enséñame tu alma. Bueno, es que mi alma es mi personalidad, es mis emociones, es mi esencia, soy yo. Pero no hace lo que tu cuerpo hace. Tu cuerpo eres tú, pero tu cuerpo no es tu alma. Tu cuerpo no es tu espíritu. Entonces, esto, si bien no es Trinidad, no es la Trinidad de Dios, es una manera para poder explicarles y poder en nuestro concepto finito entender por qué Dios es trino. Este concepto definitivamente no se encuentra en la Biblia, pero es el concepto que explica con claridad para no caer en el error, otro error del modalismo. Uno es el triteísmo y otro es el modalismo. El triteísmo, ya les dije, ¿no? Pensar que son tres dioses y que en su conjunto los tres hacen uno, una decisión, como que se ponen de acuerdo y estos son la empresa que representan. No, 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 no. Es una herejía, eso no es así. Y el modalismo, para explicárselos breve y simplemente es como ponerle modo. O sea, Dios apachurra un botón y se pone en modo hijo, pum, y deja de ser padre y deja de ser espíritu, porque está en modo hijo.
porque Dios es uno. O sea, la explicación es que Dios es uno. Y como Dios es uno, no puede ser el Hijo y no puede ser Espíritu y no puede ser Padre. Pero como en la Biblia está la Trinidad, y al tratar de explicar que sí está la Trinidad, pero no, es que no puedes decir Trinidad porque no está en la Biblia, digamos que es modalismo y el modalismo lleva a la herejía de pensar que Dios está en modo Hijo y se apagaron los otros modos. Está en modo Padre y se apagaron los otros modos. O está en modo Espíritu Santo y se apagaron los otros modos. Entonces esos dos nos llevan a el error. ¿Cómo podemos entender entonces la Trinidad? Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, Shema, que empieza, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Solamente entender la palabra Yahweh habla de pluralidad. Solamente la palabra Yahweh habla de pluralidad. A alguien que domina la lengua hebrea no le genera esta duda que a nosotros nos puede generar. Entonces, miren, explicárselas en términos de nuestro lenguaje. Por ejemplo, no sé, vamos a hablar eh, campos. ¿Qué son los campos? Pues pensamos en los campos verdes, ¿verdad? En la naturaleza, pero es que Campos es un apellido. Y cuando a mí me dicen su nombre es Jorge Campos, la verdad a mi mente no viene Jorge y no me viene el paisaje con los arbolitos y el pasto, sino que mi mente inmediatamente entiende que es un apellido, Campos. Y hay muchas palabras que en su significado, dependiendo de lo que estamos hablando, no nos genera confusión, la entendemos perfectamente. La palabra Yahweh en su significado conlleva una pluralidad. Entonces, para que no haya esa confusión del modalismo o del triteísmo, ¿qué es lo primero que les dijo cuando está plasmando la ley, cuando está plasmando las reglas que el pueblo de Dios debe de tener? Escucha bien esto, Israel. Yahweh, en plural, uno es. Es un solo Dios. Y sí, la palabra no se encuentra en la Biblia, como hay muchas otras palabras que no encontramos en la Biblia. ¿A poco no? No las encontramos, sin embargo, definen lo que está en la Biblia. O sea, por ejemplo, la palabra omnipresencia la encontramos en la Biblia. Ahorita que estamos estudiando omnipresente. No, no está la palabra omnipresencia, no está la palabra omnipotencia. No se encuentran en la Biblia, pero las usamos. ¿Para qué? Para describir los atributos de Dios, que es la mejor manera en lo que los van a describir. La Trinidad no se encuentra esa palabra dentro de la Biblia, pero eso no la hace un argumento inválido, ¿sale? Para si un día te dicen, eso no está en la Biblia, que no esté en la Biblia no lo hace un argumento inválido. Vamos, vamos a entenderlo. En la Trinidad sí establece un orden, pero este orden no lo hace ni menor ni mayor, ¿ok? No lo hace menor ni mayor, que es otra cosa que genera confusión en la Trinidad. Yo vi una caricatura, a mí la verdad me genera mucho coraje cuando alguien hace, cuando utiliza el nombre de Dios en vano. Yo no lo entendía durante muchos años, la verdad, durante muchos años no lo entendía y desde que lo entendí me produce algo en el estómago cuando oigo comediantes que usan el nombre de Dios en sus chistes o de una manera para cualquier cosa. Y yo decía, ay, pues eso es solo un decir, es solo un comentario. Yo era como yo pensaba. Pero cuando entiendo la santidad y el amor y el respeto que se merece Dios, el Todopoderoso, ahora la verdad me genera un coraje, me genera que si estaba yo viendo algo, una serie, y en la serie empiezan a utilizar el nombre de Dios en vano, la dejo de ver.
lo quito porque es mi manera de honrar a Dios y quitar ese blasfemia que están haciendo. Entonces estaba esta caricatura donde ponen a Dios Padre y ponen una imagen de Dios Padre y le dicen a esta persona, si te portas mal, te va a regañar Dios. Y entonces ponen a Dios Padre y de repente ponen a Jesús a un lado de él como su hijo, tratando de explicar. Y eso genera en las personas esa idea, que Dios Padre es mayor que Dios Hijo. ¿Por qué? Pues porque entonces se están poniendo de por medio el triteísmo, que son tres diferentes. ¿Sí ven? Entonces, al pensarlo en tres diferentes, provoca ese tipo de confusiones. Porque sí, son tres y hay un orden. Primero el Padre, después el Hijo y después el Espíritu Santo. Pero al haber un orden, no quiere decir que no tienen los mismos atributos, que no tienen el mismo poder o que son diferentes. No es así. Sí me están entendiendo con la Trinidad. Le estoy diciendo lo que no es para entender lo que sí es. Miren, Juan capítulo 3 versículo 16 nos explica cómo el Padre no es engendrado. ¿Por qué es diferente el Padre del Hijo? Porque el Padre, lo vimos en los atributos, no es engendrado, Él es. Él existe, Él ha existido. Pero el Hijo sí fue engendrado. Él sí fue engendrado. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, ¿a quién? A su Hijo. Ha dado a su Hijo. O sea, el Padre no es engendrado, pero el Hijo sí fue engendrado. Entonces lo hace menor porque fue engendrado. No, no lo hace menor porque cuando estuvo en humano, aunque, miren, es que ahora está de moda decir herejías y luego se retractan, pero estoy diciendo cosas a modo de entenderlo, ¿ok? Al ser engendrado, al ser humano, el Señor Jesús se denigró, Dios se denigró al hacerse un humano. Eso pudiera haberlo hecho menor, porque se denigró. Y al estar denigrado en humano, hubo atributos que cambiaron en él. Y de hecho, cuando va a regresar, cuando muere y resucita, la Biblia es clara. ¿Cómo le regresan su gloria? Le regresan su gloria. ¿Por qué? Porque al estar en humano, pues quedó denigrado. Pero Filipenses 2, por eso me encanta. Oh, no. Se apagó Ahora fue el iPad. Espérenme 3 segundos. Ok, sí, seguimos con esto apagado. Le estaba diciendo que entonces se entiende que es así como que es menor, pero la Biblia es clara cuando en Filipenses 2 nos dice que a Jesús le fue dado un nombre. Así dice Filipenses 2 del 5 al 10. A Jesús le fue dado un nombre. No podemos decir que el nombre que le fue dado fue Jesús, porque él mismo está diciendo que a Jesús se le dio un nombre. ¿Cuál es el nombre que se le dio? Un nombre el cual arriba en los cielos, abajo en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? En el cual que en ese nombre y en Jesús se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. ¿Cuál es el nombre? El Señor. Ese es el nombre. El Curios. El Señor, el Curios, es el equivalente a Yahweh. Entonces, sí,
en el orden es el Padre y después del Padre es el Hijo. ¿Por qué? Porque el Hijo se hizo creado. Bueno, el Hijo fue engendrado, no fue creado. El Hijo fue engendrado del Padre. Pero ¿qué pasó? No me lo vuelvas a quitar, por favor. A ver, espérenme. Ahora vamos a esperar que cargue un poco para que encienda. Le fue dado este nombre de Yahweh, que es el Señor. Entonces, y la gloria que tuvo le fue regresada. ¿Cuál es la gloria de Dios cuando la Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios? ¿Quieres entender la gloria de Dios? Ve los cielos. Y no se refiere a ver los cielos. ¿A qué se refiere? Ve el universo. El universo cuenta la gloria de Dios. El universo nos dice el tamaño de Dios. Ahora, si tú piensas en el tamaño de Dios, te pregunto, ¿de qué tamaño es Dios? ¿De qué tamaño es la gloria de Dios? ¿Quién me puede decir? ¿De qué tamaño es la gloria de Dios? A ver, ¿Infinita? infinito, Infinito. Sí. infinito, ¿no? Ok, ¿qué te hace pensar en esto del Padre y en esto del Hijo? Ayúdenme. ¿Qué te hace pensar? Que Entonces, es algo tan grande que es difícil que lo podamos realmente dimensionar. Es tan grande que es difícil dimensionarlo. Ok, ¿qué más entendemos sobre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Ahorita vamos a seguir con el Espíritu, que es, vamos a llamarlo así, la tercera persona. Pero recuerden, al decir que es la tercera persona, no estamos diciendo que es menor, simplemente estamos ubicando la función que tiene. ¿Qué te hace pensar eso? eh, Pastor, eh, alguna vez yo tenía ese tema con el espíritu, pero porque en mi mente, cuando es el texto persona, yo me imagino a un ser humano que habla de lo que tiene alguien, ¿no? No precisamente un ser humano. No sé si me expliqué. ¿Sabes qué? Que se cortó tu audio y no te entendí lo que dijiste. ¿Ya se escucha? Pues yo creo que ya, a ver, vuélvelo a repetir. Es que sí anda como fallando no sé si es mi internet, que cuando yo estudiaba el Espíritu Santo me hacía mucho ruido el tema de que era una persona, pero ya después me fui al diccionario de lo que quería decir una persona, ¿no? ¿A qué refiere persona? Porque yo tenía la idea que era un ser humano y en realidad, por ejemplo, en el caso del Espíritu Santo que se contriza, es pues esa emoción que quería una persona. Pero no sé si ya me expliqué o le di muchas vueltas. Sí, sí, sí te entiendo lo que hice, pero yo quitaría de ahí el término humano, porque el Espíritu Santo tiene personalidad. El Espíritu Santo es una persona en el sentido no humano, sino en el sentido que tiene una personalidad. Ahí sí. Ahí sí, simplemente es como en todo. Primero tenemos que definir el concepto para poder entenderlo, Ajá, ¿ok? Entonces, sí, espero que que eso ya te haya quedado a ti claro para que no genere dudas, que es donde surgen sectas, ¿verdad? Donde niegan la deidad del Espíritu Santo, niegan la deidad de Jesús. ¿Sí, Erika?
Levantaste la mano, pero está en mute. Hoy, ya me escuchan, ¿verdad? Ya Pastor, te yo quería escuchamos. preguntar si tenemos como iglesia o como congregaciones o como ministerio que somos, alguna definición acerca de lo que es la Trinidad en sí, una definición. Ahí vamos. Ahí Ah, vamos llegando. Ahí vamos llegando. Sí hay una definición. El problema de definirlo con un concepto es que si no entienden lo que les estoy explicando, al momento de leer o decir un concepto, pues genera en muchos este tipo de dudas, como son tres en uno, tres personas, entonces, la primera, la segunda, entonces uno arriba, uno en medio, uno abajo. Entonces, todas esas cosas que durante años han generado confusión en el pueblo de Dios. Y es mejor cuando somos honestos y tenemos las dudas y preguntamos y se van aclarando, a creer que lo sabemos o a creer que lo entendemos. Porque ahí es donde cuando creemos que lo entendemos, pues nos damos cuenta que estábamos, pero por la calle de la amargura y estábamos incluso creyendo hasta una herejía, ¿no? Ahí sí es peligroso. Entonces, vamos a seguir para poder llegar a este final, ¿no? Les decía que el Hijo proviene del Padre, ¿verdad? El Espíritu Santo, que es la tercera persona de la divinidad, repito, no es que tenga el tercer nivel de poder, ¿verdad? El Espíritu Santo procede del Padre. Juan 14:26. Juan 14:26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Este es Jesús hablando. El Señor Jesús demostró que es Dios, ¿verdad? Y ha sido nuestra razón de ser cristianos. Es el motivo de la cristiandad, que Jesús es Dios. Y cómo demostró uno de los más grandes demostraciones de que es Dios fue su resurrección. Y dice Pablo, sin la resurrección somos los más dignos de conmiseración, o sea, somos los más chafas si no fuera por la resurrección, ¿ok? Entonces demostró. Y durante la escritura, él habla y demuestra que él está al nivel de Dios. Cuando leemos del Espíritu Santo, nos enseña, cuando habla de otro consolador, la manera en la que está escrita nos habla que es alguien del mismo nivel o del mismo rango, de la misma esencia que Jesús. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es la esencia de Jesús en la Trinidad? Pues que es Dios. Y el Espíritu Santo lo pone en el mismo nivel. Pero sí nos dice, aquí donde leímos Juan 14:26, que el Espíritu procede del Padre. Así como el Hijo procede del Padre, y a muchos pero ¿cómo procede del Padre? Y lo hemos explicado. Yo creo que ya hemos entendido por qué Jesús es Dios y por qué procede del Padre. ¿Qué crees que sucede con el Espíritu Santo? También, el Espíritu Santo también procede del Padre. Y el Espíritu Santo también es Dios. Por eso es que cuando entendemos la Trinidad, hablamos de la primera persona de la Trinidad. ¿Por qué? Porque hablamos del Padre, de quien proceden todas las cosas. Hablamos del Hijo, ¿por qué? Porque el Hijo fue engendrado del Padre, pero en esencia es Dios. Jesús es Dios. Y el Espíritu Santo procede del Padre, que es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Dios de Dios. Creo que el pastor Chuy, todavía no escucho la enseñanza del domingo pasado del pastor Chuy Olivares, pero con el título casi estoy seguro que habló de esto, porque ese es una frase muy utilizada en esto precisamente, en el credo apostólico, en el credo de la iglesia cristiana. Dios es Dios de Dios. Jesús es Dios de Dios, ¿verdad?
Y para entenderlo hay que escucharlo. Yo sinceramente no lo he escuchado, pero estoy casi seguro que habló de eso. Entonces, vamos a seguir viendo. El Padre mandó al Hijo. Juan, primera de Juan, primera de Juan capítulo 4 versículo 10. Primera de Juan capítulo 4 versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y, ¿qué hizo el Padre? Envió al Espíritu Santo. Estamos viendo que primero procede del Padre. También vimos que lo envió el Padre. Ahora, con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo procede ¿de quién? Del Padre. ¿Y quién envió al Espíritu Santo? El Padre y el Hijo. Ahí son los dos. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Ok, Juan 15:26. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré. ¿Quién dijo eso? ¿Quién está diciendo esas palabras? Jesús. Jesús. ¿Y quién está diciendo que lo va a enviar? Dice, yo os enviaré del Padre. El Espíritu de verdad, del cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Juan 14:26, creo que ya lo leímos, ¿no? A ver, alguien léame Juan 14, sí. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, vamos a ver lo que hace Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo vamos a entender de una manera general, de una manera, vamos a decirle, que nos vamos a la yugular, al punto, al grano. Número uno, el Padre crea. El Padre crea. Isaías 44:24. Isaías 44:24. Así dice Jehová, tu redentor. Esta palabra subrayenla porque ahorita la vamos a ver más abajo. Pero en este momento no es el punto, pero así dice Jehová tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. ¿Ya vieron? Entonces, ¿qué hace el Padre? Es creador, crea. Y crea de la nada. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la palabra crear, que utiliza en el versículo 1, es la palabra que dice creó de la nada. Y eso, para entender la creación, uno se vuelve loco, porque nada existe porque sí. Todo fue creado de algo. Y cuando hablas con alguien entendido sobre la nada, ¿qué es la nada? ¿No? Pero la Biblia dice que de la nada Dios creó los cielos y la tierra. Y más adelante, cuando empieza a hablar de la creación, y creó las aves, y creó, la palabra que utiliza crear, ahora es la palabra crear de algo creado. Por ejemplo, para el hombre tomó el polvo de la tierra. ¿Quién creó el polvo? Dios. Ahora, ¿el polvo es el hombre? No, el polvo lo creó Dios, pero de algo creado creó al hombre. ¿Sí vieron? Pero ¿quién creó primero el polvo? Dios. Ese es lo gran interesante de cómo explica la creación. Primero de la nada y luego de lo creado creó. Uf, súper impresionante. Ahora, el Hijo. ¿Qué hace el Hijo? El Hijo redime. El Hijo redime. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero para que quede bien claro qué es la redención, qué es ser redimido. Alguien dígame, por favor. Comprado.
No solamente perdonado, es comprado porque había una deuda que se tenía que pagar. Entonces, al ser redimido, es que esa deuda se pagó, fuiste comprado y liberado. Eso es lo que incluye la palabra redención. ¿Ok? Entonces dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, ¿qué es lo que hace el Hijo? El Hijo es el que nos redime. ¿Por qué? Por lo que hizo en la cruz del Calvario. ¿Quién más lo hizo? Lo hizo Dios. ¿Cómo lo hizo? Pues cuando se hizo humano. Ay, es que esto es tan así de, tan bueno. Ahora, el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo santifica. El Espíritu Santo santifica. Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, Pablo hablando, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, y fíjense, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Es el que santifica. Por eso es que el Espíritu Santo ahora está con nosotros y está en nosotros. ¿Por qué? Porque diariamente tenemos que estar en esa santificación. ¿Quién hace esa santificación? Dios. Dios la hace. Dios la hace. Sí, Dios la hace. ¿Cómo? Como Espíritu Santo. Dios, Espíritu Santo. Entonces, el Padre es el que inicia la creación y la redención. El Hijo es quien redime a la creación y el Espíritu Santo es el que regenera y santifica ¿a quién? A la creación. ¿Ya se fijaron? Por eso les dije, me voy a ir para, en términos generales, entender la Trinidad. Entonces, la Trinidad no se refiere a las partes de Dios, ni siquiera se refiere a los roles de Dios. No se refiere a eso, ¿verdad? Entonces hablaba, creo que Erika hablaba sobre el concepto de Trinidad, ¿no? Es que este concepto de Trinidad puede ser tan difícil de comprender porque no necesita un argumento contra su validez. Está validado, está validado en la Escritura, está validado con los hechos de Dios. Entonces, es difícil realmente poner un argumento sobre lo que es la Trinidad, porque la Trinidad engloba tantas cosas. La Biblia es la revelación misma de Dios, ¿verdad que sí? ¿Lo sabemos? Entonces, a través de la Biblia es que estamos obligados a encontrar este tipo de conceptos difíciles de entender, especialmente cuando se tratan de Dios. ¿Por qué? Porque ¿quién puede entender la mente de Dios? ¿Quién puede entender la mente de Dios? Entonces, miren, incluso la doctrina de la Trinidad no explica totalmente el carácter misterioso de Dios. No acabamos de entenderlo. No termina de explicarlo. Lo que hace es ponernos esos límites de donde no debemos de pasarnos, más bien. No lo explica todo, pero sí nos dice de dónde no debemos de pasarnos. ¿Sí ven? Para allá no te vayas, para allá tampoco te vayas, para acá tampoco te vayas. Aquí es donde te debes de mantener. ¿Por qué? Pues porque pone esos límites de nuestra mente finita, ¿verdad? Les voy a dejar esta tarea que de verdad necesito que lean para poder entender la Trinidad. ¿Sale? Pongan ahí Deuteronomio 6:4 y en su resumen que me van a entregar de la clase, esto sí les va a tomar un rato, ¿eh? No, no quieran hacerlo así, les voy a enseñar una palabra maya, Haranshak.
Haranshak. Sí, eso. Haranshak significa hacerlo ahí más o menos. Al ahí se va. Le Al, enseñó, profe, esa. ¿verdad? O sea, sí, sí dediquen un tiempo a léanlo, medítenlo y escríbanme, sí sean breves en su comentario. Sean breves en su comentario. Este pasaje, ¿qué dice de la Trinidad? ¿Ok? Deuteronomio 6:4, Mateo 3:16 y 17, Mateo 28:19, Primera a los Corintios 12:4 al 6, Segunda a los Corintios 13:14. No, ¿saben qué? Segunda a los Corintios capítulo 13 y capítulo 14. Les digo, sean breves en su comentario, ¿sale? Enfóquense en que estamos hablando de la Trinidad. Sé que van a encontrar mil cosas, pero enfóquense en la Trinidad. Efesios 4, del 4 al 7. Primera de Pedro 1, 2. Judas 1, del 20 al 21. Ahora, les voy a echar la mano con este resumen. Pongan hasta abajo así de volada estos 5 puntos para entender lo que acabamos de ver. ¿Ok? Número 1. En todas voy a decir la doctrina de la Trinidad. Es bueno que sepa. La doctrina de la Trinidad o la Trinidad afirma la triple unidad de Dios. ¿Ok? Para quien me preguntaba conceptos. La Trinidad afirma es la triple unidad de Dios. La triple unidad de Dios. Para no confundirnos con tres dioses, que es el triteísmo. ¿Sale? Número 2. La Trinidad no es una contradicción, no es una contradicción. Dios es uno en esencia y tres en persona. Dios es uno en esencia y tres en persona. Estoy haciendo un resumen de lo que vimos, ¿verdad? Número 3. La Biblia declara la... Vamos cuidado con este concepto, no lo vayan no lo vayan a confundir con la doctrina unicitaria. Pero es que nuevamente vamos al concepto, o sea, sí hay una unicidad de Dios con el carácter. Hablamos de que están unidos, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sale? Cuidado con eso, porque también ahí hay un problema. La Trinidad se distingue por la obra asumida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, lo que les hablaba. Uno es creador, otro es redentor y otro es santificador, ¿verdad? Se distingue por la obra asumida por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. ¿Cómo distingo a la Trinidad? Por la obra de cada uno, en otras palabras. Y número 5, la doctrina de la Trinidad nos fija límites de la especulación humana, nos fija límites con la especulación humana. Les decía, no explica todo el misterio de la Trinidad de Dios, pero sí nos dice de dónde no pasarnos. ¿Ok? Y como hay algunos que literalmente están en meditación profunda, así ya de plano, vamos a cortarle ahí, ¿no? Y ¿Cuál fue la descansen. 4, pastor? La 4 se No sé, distingue por la obra asumida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. no se llegó a distinguir entre la 3 y la 4, disculpe, pa. ¿Cómo, cómo?
que no se llegó a distinguir en qué momento separó 3 y 4, por ejemplo. La 3 fue cuando les mencioné de la unicidad y el carácter divino, o la unidad. Vamos a mejor utilicen la palabra unidad. No quiero confundirlos con la unicidad. La unidad de Dios y el carácter divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cómo es el mismo carácter para entenderlo mejor? Por eso hablo de la unidad. Esa es la 3. Y la 4 es que se distingue por la obra asumida del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sale? Creo que el que ya estaba en modo automático soy yo. Bueno, pues descansen. Yo sé que les estoy dejando un poquito más de trabajo en lo que generalmente dejo. Mi intención no es arruinarles la existencia, sino que conozcamos y entendamos este tipo de doctrinas, tengamos respaldos y podamos dar explicación cuando alguien tenga dudas, bien, ¿no? No cuando alguien esté contencioso, sino cuando alguien realmente tenga dudas, ustedes tengan respuestas. ¿Sale? Pues descansen. Buenas noches. Gracias.